Dentro de esas opciones van a estar las 20. Y después ya tienen 30. Si quieren 30, me dice acá Jenny, me dice son 30 y elegimos 20. No, a ver, no creo que les convenga, ¿no? Si quieren les tomo 30, ¿no? Mire que junto coraje y le contesto, sí, haga lo que quiera, vamos a probar. Y los cago a mis compañeros, así que mejor no. ¡Ey! Me están poniendo todos que no acá, mirá. Así que bueno, no, son 20 preguntas. A ver, creo que ya les dije, yo ya se las había comentado la primera clase, no me acordaba. 20 preguntas para lo que va a ser el examen y para el recuperatorio van a ser 10. Así se los digo. Todavía me quedé con la duda. ¿Son 30 y puedo elegir 20? Y mirá, te van a mirar mal todos tus compañeros, te digo, si digo 30 ahora. No, son 20 preguntas. Ah, entonces son 20 y elijo 5 nomás. No, son 20. A ver, y van a tener 10 puntos. A ver, no es 10 puntos. A ver, van a tener 5 puntos cada una. O sea, medio punto si le hiciéramos en 10, medio punto cada una. ¿No? Para que nos dé. Depende de la complejidad. Puede haber de un punto y puede haber de medio punto. Depende de la complejidad de la pregunta. Entonces, tenemos 3 trincas, lo que es derechos reales. Vamos a empezar con el repaso. Empecemos. Derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? ¡Profe! Sí. Perdón que te moleste. No hay problema. ¿Cómo corrigen los últimos trabajos? Los últimos que de hoy. Hoy acabo de decir que a los que no les corregí, los corrijo hoy y se los envío. Y ya no hay más test, ¿no? Ya no hay más pesadilla, ¿o sí? ¿Quieren? Sigo poniendo. No. No, si tienen el examen la semana que viene. El jueves a esta hora tienen examen. Es más, a esta hora no, van a ser a las... Voy a tratar de ser puntual. Me imagino que ustedes también. Así que bueno, y 40 vamos a estar rindiendo del examen ya. 9:40. Pero, profe, ¿cómo tenemos? Perdón, yo estuve desconectada. Sí. Pero, ¿cómo va a ser? O sea, ¿vamos a tener durante tu clase estando conectados o cómo? Claro, como están conectados ahora, van a tener que prender la camarita como pasa con algunas, como Mica, Flor, a veces y las veo y hablo y hacemos un intercambio, van a tener que tener todos prendidos y van a tener que contestar por el Classroom. Yo los voy a ir monitoreando por el Classroom. Pero así, mientras estamos así, pero vamos a responder en otra parte. No es que vos no vas a hacer preguntas. No, si quieren les hago... No, Dios, ¿para qué me pasa? Te van a cogotar tus compañeros, te digo. Ya pediste 30 preguntas, ya le sumaste 10 y si le pones oral, peor, te digo. Desactiven el micrófono, por favor. A ver, después de que estoy mirando las preguntas. No, a ver, presentable como quieran, no sé, ese es el problema de ustedes, digamos. Yo voy a ver para que no se copien, más que nada. Claro, a ver, yo voy a tener la perra tranquila, a ver. Se me acaba de caer el teléfono y se me rompió la cámara. Bueno. Qué excusa esa. A ver, yo tampoco tengo, bueno, salvo que no tengan, a ver si no, ninguno tiene cámara.
sacarse el pijama. Sí, bueno, a ver, si quieren estar en pijama, yo voy a estar mirando lo que hacen, no lo que tienen puesto. Pero la cámara es para que no nos macheteemos o qué. Claro, para que no estén pasándose las preguntas por el celular. No. Qué feo que piense así de nosotros, profe. Es muy feo. No, pero me ha pasado en algún examen. De hecho, no tenemos ni grupo. ¿Eh? De hecho, no tenemos ni grupo. No, bueno. No les creo mucho eso, pero bueno. No, me ha pasado que se han querido copiar en oral encima, que es peor. Pero fue muy evidente. Sí, aunque pongan esa cara, el examen oral y final. Pero ¿cómo se pueden copiar en un oral? O sea, ¿qué tenés? Las respuestas escritas atrás en el pizarrón. No sé. Al lado de la máquina. Atrás de la máquina. Gracias por la idea. ¿Vieron? El marco de la compu, excelente. Ah, esa no la sabían. ¿Vieron? Siempre hay un ingenio nuevo. Pero igual me di cuenta. Eso lo anoto, profe. Claro. Ahora ¿Vieron? vamos a ¿Vieron estar tipeando toda la noche un Word con las preguntas y respuestas. Claro. Es más, me acuerdo que el problema fue que a la primera pregunta me di cuenta y entonces después ya no eran preguntas para digamos, que podía contestar de lo que estaba leyendo, entonces le hicimos preguntas conceptuales o relacionadas y no supo ninguna pregunta más. Era obvio que le estaba leyendo. Igual pregunto, o sea, si es un multiple choice, digamos, y a desarrollar, ¿cómo se supone que vamos a estar contestando y viendo la cámara? No, yo voy a estar viéndola. Ustedes tienen que tener aprendida nada más. No es para que... Pero bueno, no, en este caso tal. A ver, ¿y qué pasó? Profe, ponele, ¿Me a respondió? mí la cámara de la compu en serio que no me anda. Yo siempre me conecto en las clases Bueno. por el celular. Bueno, está bien, hay algunos casos que sí, pero por eso les digo, pero algunos van a tener que tener cámara, no van a tener cámara. A las que no tengan cámara les tomo oral, digamos. Lo arreglé justo. No, ahora lo arreglé. Yo lo arreglé, yo contrato un técnico. No, a ver, en ese caso era muy fácil porque, a ver, me di cuenta por qué, porque es como que algunas de las respuestas me las contesten con las mismas palabras que tiene el PowerPoint. Digamos, el PowerPoint, si hay una cosa, yo sé lo que escribí y lo que les pasé. Digamos, en un oral, cuando uno les pregunta, a ver, desarrollo un tema, vieron que siempre desarrollan un tema, cuando empiezan, y empezaron con lo mismo que estaba hablando, entonces le hicimos una pregunta y contestó, a ver, sobre lo que yo me acordaba, contestó exacto. Yo dije, qué raro, contestó con las mismas palabras, tenía tan de memoria lo que sabía. Y bueno, ahí nos dio la pauta que se estaba copiando. Es más, era de la primera unidad, era muy simple porque saltamos a la última y ahí ya los acordaba. Es más, en un momento es como que corría las hojas, así, como diciendo, a ver, él acá, poner acá, y bueno, ahí ya. Pero bueno, para que no les pase. ¿Y los que no tenemos cámara, cómo hacemos? Bueno, los que no tengan cámara, no... A ver, el tema es que contesten. Las preguntas, ya les digo, muchas veces son para pensar, no exactamente iguales, por eso así que no necesariamente tienen que tener la cámara para que los vea, pero bueno, la mayoría tendría que tenerlo. O sea que yo me memoria que al menos puedo usarlo. Y depende. Profe, yo tengo un Nokia 1100. No sé cómo voy a hacer así. Bueno, no, a ver, se puede. El tema es que lo hagan. ¿Cuánto dura el parcial? Puede durar. Tenés que tener cara de pensativos, profe. Claro, puede durar 30, a ver, puede durar lo que ustedes
sepan, si saben mucho, va a durar 20 minutos, 30 minutos. Como ha pasado. Bueno, pero no nos anticipemos. Primero la primera. Claro. Así que bueno, volviendo al tema del repaso, vamos a las últimas 3 unidades que quedaban y bueno, y seguimos. A ver, derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? ¿Nos está preguntando a nosotros? Claro, no me van a decir ustedes qué son, ya estudiaron todo. No, a ver, los derechos reales. No, no estudiamos todo todavía. Son muchas materias. Paciencia. La materia gris está recién empezando a despegarse. Bueno. Todavía les queda una semana igual. El derecho real es el poder jurídico que se ejerce sobre un objeto y que tiene las facultades de persecución y preferencia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que yo tengo el título, y entonces lo que voy a hacer es tratar de perseguir y tener la posibilidad o la obligación de que me devuelvan el derecho real si pasa algún problema. Se ejerce el objeto del derecho real es sobre la totalidad, puede ser sobre la totalidad o sobre una parte de una cosa, de la cosa que constituye el objeto. Estructura de los derechos reales. Los elementos que tienen los derechos reales son contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción. Todo con son. ¿Cuáles son los derechos reales? Hay un montón de derechos reales. Hay el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la antícresis, pero los dos más... Profe, Sí, ¿usted puede pedir describir cada uno de ellos? sí, pero no se los voy a tomar. Se los Ah, bueno. no hay problema, se los paso. Profe, anoté 3 nomás de la estructura. Contenido, adquisición, modificación, ¿qué más dijo? Ya te digo. Chicos, ¿alguien está grabando por las dudas? Todo lo que termina en Sion, dijo Micaela, así que vamos a contestarle eso. Eso es de buena, ¿no? Ahí resumí todo. A ver. Contenido, adquisición, constitución, o sea, cómo se adquieren, cómo se constituyen, cómo se modifican, cómo se transmiten, cuánto tiempo dura y cuándo se extinguen. ¿Repito? Sí, por favor. A ver. ¿Cómo se adquieren? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cuál es la constitución? ¿Cómo se constituyen? ¿Cómo se modifican? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuánto duran? ¿Y cuándo se extinguen? Todo eso está establecido por ley. A ver qué dice Micaela, dice la hipoteca. Claro, a ver, de todos los que les dije hasta ahora, que venía diciéndole, de todos esos que les dije, les voy a poner qué son cada uno. A ver, los más conocidos del condominio son distintos inmuebles, todos de un mismo dueño, uno o varios dueños. El dominio es el derecho que tiene uno. Por ejemplo, cuando compra un auto, te dicen el número de dominio, es el derecho que tiene alguien sobre un bien. Cuando se transmite ese dominio, se transmite el derecho sobre la propiedad. La propiedad horizontal son inmobiliaria, es los edificios.
Los edificios son propiedad horizontal. Los conjuntos inmobiliarios son varios edificios. Es un conjunto inmobiliario. El tiempo compartido es el alquiler de un ejemplo, un alquiler de una unidad de un edificio que casi siempre es de veraneo, que se hace por distintos periodos, a distintas personas. Es un tiempo compartido. El cementerio privado, digamos, eso no lo tengo que explicar. Es el derecho de que se paga en una parcela. El usufructo es el uso, el derecho de uso y goce de un bien. Uso y goce. El uso es el derecho a poder usarlo. La habitación y las superficies de los que mucho no me acuerdo ahora. La servidumbre es el derecho que tiene, o sea, cuando en la parte agropecuaria tenemos un lote sobre otro lote, contiguo a otro lote, le tengo que dejar un espacio de servidumbre para que pueda pasar. ¿Se entiende eso? ¿Cómo dice sobre servidumbre? Tengo dos lotes, pero uno me queda atrás del otro. Tengo que dejarle un espacio para que pueda pasar, porque si no, no puede salir, si no está encerrado, digamos. Entonces, eso se llama servidumbre. Y después, lo más importante, que son los que vamos a ver, la prenda y la hipoteca. Empezando a ver un poco. ¿Cómo se adquieren? Se adquieren por la inscripción registral. Primero, ¿qué tienen que tener? Es un derecho que se hace entre vivos y se hace a través de... Acuérdense que estamos hablando de cosas registrables. Las dos prendas o hipotecas son cosas registrables. Claro, Valeria pone, sí, se ve un espacio. Sí, exactamente. Se ve un espacio en lo que es la servidumbre. Volví un poquito atrás. Volviendo a lo que son los derechos reales. La inscripción registral es el modo suficiente, primero, para hacer el derecho, o sea, para constituir y adquirir un derecho. Voy a tener que hacer una escritura. Por eso se llaman derechos reales, porque tiene que haber un título público. ¿Qué tiene que tener de característica? Que se tiene que registrar. ¿En dónde se tiene que registrar? En un registro. Como les comentaba ayer, tenemos dos registros. Uno para la parte móvil y el otro para lo que es inmobiliario. Uno para lo que es autos, embarcaciones, que es el de la prenda, y otro que va a ser para los inmuebles, que es el registro inmobiliario. Entonces, ¿cómo se adquieren? Haciendo este documento, y este documento, lo primero que se hace es, para constituir el derecho real, registrarlo. También se transmite de la misma forma, porque es una escritura. Entonces, si yo hago una escritura, o toda la vez que cambio de dominio, voy a tener que hacer el nuevo documento. ¿Quién hace estos documentos? Casi siempre los escribanos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Primero, para hacer ese título, tengo que tener, o sea, todos los que firman van a tener que ser capaces y estar legitimados por el derecho. ¿Qué quiere decir que sean capaces? Que no sean incapaces, ¿no? Ahora está hablando de títulos de acciones. No, estoy hablando de derechos reales. Una unidad antes.
del título, a ver, el título que hacemos es la hipoteca o la prenda. Ese es el título que vamos a hacer. Entonces, para hacer eso vamos a tener que ser legítimos y tener derechos y ser capaces. Para ser capaces tenemos que ser mayores de 18 años, no tener ninguna discapacidad y no poseer, o sea, si tenemos alguna discapacidad o no podemos darnos a entender por escrito, por ejemplo, sordomudos, van a tener que tener un tutor o un curador, o si tenemos alguna insanidad, que para tener una insanidad tenemos que ser declarados insanos por una sentencia judicial que la hace un juez y que le declara a uno o un administrador o un curador o un tutor. Entonces, vamos a tener que ser capaces para poder adquirir o hacer este título. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Podemos transmitirlo, como dije, cada vez que se transmite vamos a tener... Sí, dígame. ¿Alguien le queda? No, digo que una de las preguntas era si se podía hacer varias prendas a la vez. Sí, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Sí? Sí, se puede hacer. Ahora voy. Valeria pregunta, ¿todo registro es transmisible entonces? Sí, siempre que cambie de dominio. Cada vez que cambia de dominio, se tiene que transmitir el título. Ejemplo clásico, estamos hablando de la prenda en principio. Vendo el auto. ¿Y qué pasa? Y hay que hacer Tiene que el transferir traspaso, digamos, la persona. transferir. Bueno, ¿qué pasa si no transfiero? Muchas veces pasa eso. Acá, primordialmente acá. El titular, digamos, se hace responsable de lo que pase con el auto aunque no esté en su poder. Exactamente. Ese es el problema. Yo no transmití el título, sigo siendo el dueño. Puedo tener responsabilidad sobre todo lo que pase. Típico accidente de auto, mata a alguien. El que lo tiene, ¿no? Bueno, ahí no sé a dónde se tiene que ir el dueño, porque, a ver, lo van a ir a buscar por donde sea, para que cubra los gastos. Pero bueno, para eso, es que por eso se tiene que, cada vez que se transmite el título, se tiene que registrar. Otra de las cosas que también es importante, entre los requisitos, publicación. No sé si lo habían anotado por ahí. Se tienen que publicar. China me pregunta, ¿con la denuncia de venta no se cubre? ¿Y qué hacemos con la denuncia de venta? El dominio sigue siendo tuyo. El título está a tu nombre. A ver. Tengo que hacer la publicidad y no puedo alegar, una vez que hice la publicidad, que no desconozco el acto, digamos, que desconozco el acto. ¿Por qué? Porque al hacerlo público ya es de público conocimiento para todos. Como las leyes, no puedo negar, no puedo decir no, desconozco la ley, por eso se publica en el boletín oficial y en algún diario de circulación masiva. Hablamos de después, ¿cómo se extinguen? Hablamos de la prescripción adquisitiva. Que había dos prescripciones adquisitivas, una corta y una larga. Una que dura 10 años y otra que dura 20. Típica pregunta de parcial. Entre las verdes que habían anotado por ahí. Entonces, ¿puede repetir lo de la
de la extinción. La extinción, tenemos dos prescripciones, o sea, dos plazos, una que es corta y otra que es larga. Una es a los 10 años y la otra es a los 20. La larga, digamos, la prescripción adquisitiva larga. Después, ¿qué me están poniendo ahí? Tengo anotado 2 años para los muebles. 2 años. Los 2 años, si la cosa mueble la perdí o me la robaron. O fue hurtado. ¿El plazo de búsqueda era de 2 años? ¿Cuánto? No me acuerdo. Sobre inmuebles, por la posesión durante 10 años. En la primera anterior está. Fíjense que ahí hace diferencia entre mueble y mueble de vuelta. 10 años es para inmuebles, 2 años para muebles y 20 años en la larga. ¿Se entendió eso? Sí, bueno. A ver. Prenda es un derecho sobre cosas muebles. ¿Y qué más? A ver, ¿es oponible a terceros? Recién me habían preguntado algo medio parecido, si no me acuerdo mal. No, esta que viene acá. ¿Se pueden hacer prendas sucesivas? Sí, se pueden constituir prendas sobre el bien empeñado. Y tal como había dicho, creo que era Flor, a ver, podemos tener varias prendas. Y yo les había dado el ejemplo de un auto que puede tener prendas según el valor del auto. Bueno, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Si son sucesivas, van a tener derechos en forma como fueron haciendo, ¿no? La primera y después la segunda, por orden de prelación. ¿Cuál era el primero antes de sucesiva? ¿Cómo? ¿Cuál era el primero antes de sucesiva? Sucesivas, lo que puedo hacer es sucesivas prendas, en primer grado o en segundo grado. ¿Qué va a hacer la diferencia? Es el valor que tenga. A ver, ninguna de las dos va a poder pasar el valor. Lo mismo que pasa en las hipotecas. A ver, yo puedo hacer varias hipotecas sobre el mismo bien, pero no voy a poder nunca, lo que me pone de límite es el bien en sí propio, el valor del bien. O sea, no voy a poder hipotecar más de lo que vale el bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una garantía sobre ese bien. Entonces, sea un bien mueble o un bien inmueble, lo que me limita es el valor. Voy a poder hacer 10 prendas, pero siempre que no cubra el valor total de ese bien. ¿Cómo van a ser los derechos en relación a cómo lo fui haciendo? De la primera, la segunda, el tercer grado, la que sea. ¿No? Mirando lo que... Bueno, gastos, ya los vimos ayer. ¿Qué podemos reclamar? Los gastos. Otra cosa más tenemos acá.
Conservación y cobranza. El acreedor prendario debe conservar y cobrar la cosa incluso judicialmente. A ver, siempre lo que se trata de hacer es que el deudor, a ver, ¿por qué el acreedor? Lo que les decía, el acreedor es el dueño, más allá de que tengamos nosotros la cosa. Listo, hipoteca, ya quieren terminar. Más allá de que nosotros poseamos la cosa y tengamos el uso, el ejemplo clave es del auto. Nosotros tenemos un auto, por más que nosotros usemos y tengamos el auto, todo muy lindo, pero el dueño es otro, hasta que no levantemos la hipoteca. Cosa que se tiene que acordar es que tienen que, cuando terminan, vamos a lo mismo, termina la hipoteca, ¿tengo que hacer algo? Pregunta típica. ¿Qué tengo que hacer? La liberación. ¿Y cómo hago la liberación? ¿A qué le Ivano. ¿A qué le llaman la liberación primero? Estamos con el final, a ver, ¿qué quieres decir con liberación? Cuando cuando ya terminás de pagar la hipoteca. Sí, pero hay que hacer algo. Hay que hacer dos cosas como mínimo. Hay que ir al registro. Y vas al registro y ¿qué decimos? No me tilde. ¿No te acordás? Voy al registro y digo, soy Adán Barragán, el auto es mío, listo, pónganlo a mi nombre. No. Profe, Sí. ¿no hay que pedir un papel como que cancelamos ya la deuda? ¿Y cómo se llama ese papel? Ese documento comercial famoso. ¿No es cancelación de hipoteca? Sí, pero en principio, ¿qué documento tengo que pedir? El comprobante. Bueno, por eso mismo, justamente, ¿cuál es el comprobante? ¿Vieron? ¿Vieron que en El examen- recibo, profe. Exactamente. Micaela estaba ahí que ya se salía de la vaina para decirlo, pero bueno, el recibo. Está más cerca. Sea prenda de hipoteca, primero tengo que pedir el recibo, que es el comprobante que me dice que pagué la deuda. Después tengo que ir a el acreedor, si tengo uno o varios, tengo que ir a reclamarle que me devuelva la prenda. El papelito que firmé de la prenda. Es más, no es el papelito, es un título. En este caso es un título que está registrado en un registro. ¿Y con ese título se hace un nuevo título de cancelación o no? No, con ese título que él tiene firmado, me lo tiene que entregar. Si son dos, tengo que ir a los dos, me tienen que dar los dos papelitos, a los dos títulos, y es como una escritura. Eso es importante. Entonces, con esos dos, no voy a tener que ir a hacer nada, voy a tener que ir al registro. Y ahí sí me presento, en el registro digo, bueno, soy Damián Barragán, no porque sea yo, sino porque presento los títulos, y digo, bueno, yo ya tengo el título del auto, por ejemplo, y presento los dos títulos de las prendas. Prenda en primero y prenda en segundo grado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tengo que hacer cuando termino de cancelar la prenda de la hipoteca? Flor, esa era la pregunta. Entonces, voy con eso, voy con el recibo, voy con los títulos y con el título propiamente dicho del auto, ¿y qué hago? Pido que me cancelen porque en el título original del auto dice acreedor prendario Juan Pérez y Pepito Cibrián, por ejemplo. Bueno. Y el título está hecho a nombre mío, Damián Barragán. Entonces voy y le digo, bueno, ya cubrí las dos prendas, sella o saca lo que dice de acreedores prendarios. Entonces, ¿qué hacen? No hacen un título nuevo, lo que hacen es lo sellan
diciendo que se cancelaron las 2 prendas. Pero si no llevan de esos 3 papeles, 4 papeles o títulos que le digo, no se lo van a hacer, por más que vayan. Esa es típica pregunta de parcial, ¿ves? Este es un examen final. Entonces, eso es cómo tengo que terminar o distinguir la obligación. Pasando a la hipoteca tiene todo muy parecido, pero es un derecho real sobre un bien inmueble. Se puede hacer sobre una cosa, se puede hacer sobre una parte o sobre el total. Cualquiera de estos 2 títulos tienen que estar especificados bien el objeto, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la hipoteca, va a tener todos los datos catastrales del inmueble para identificarlo y que yo sepa que ese es inmueble y no es el de al lado. ¿No? Por eso tienen toda la partida y todo el dato catastral. Lo mismo que en la prenda, si lo pasamos a la prenda va a tener todos los datos de motor, todos los datos de chasis, todos los datos, todos los números correctos para que uno sepa que es ese auto, no es otro. Por eso también le piden en los autos la certificación policial también ahora, para que no le hayan sacado, le hayan cambiado, le hayan limado los números, ¿no? Y sea alguna truchada. Hablando de truchada, yo en Buenos Aires tenía un amigo, un vecino que hacía eso. Para eso es. Entonces, el objeto de la hipoteca tiene más especificaciones, porque tiene que estar determinada la ubicación, medidas perimetrales, superficies, datos de registración, nomenclatura catastral y todas las especificaciones para individualizar. ¿Cuánto dura? Pregunta. 35 años. Muy bien, 35 años. Esa la sabía. Bueno, esa no se las tomo, porque la saben ya, para que... Ah, qué chiste. Y ya sabe que sabemos todo, profe. Mire toda la clase que le dimos entre ayer y hoy. No deberíamos ni rendir este parcial. Claro, les pongo un 8 a todos y ya estamos. Ahí le gustó, ¿no? ¿Qué? ¿Si es que no se renueva el 8 o los 35 años? Flor. Me convenció, dice. Los 35 años, muy bien. A ver, entonces, volvamos. Objetos de la hipoteca. Sí, no, los objetos... No, ahí nos quedamos. No, y después lo que tenían es los ejemplos, cómo se contabiliza, así que no tenemos mucho más de la hipoteca. Unidad fácil esta. Ya me contestaron casi todo, así que de esta no van a tener problemas. La que viene es la más, creo, más complicada y después la de Warren, que es bastante fácil. Vamos a empezar por títulos. ¿Qué son los títulos? Me preguntaron qué eran las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son lo que las empresas hacen para obtener fondos. Primero, algo dije ayer. Para constituir una empresa tenemos que hacer las obligaciones negociables, títulos u opciones. Después, para
conseguir fondos, sea para alguna nueva inversión, para hacer alguna reserva, o para destinarlo para algún fondo en especial. Para cualquiera de esos son que vamos a emitir estas obligaciones negociables. ¿No? ¿Sabes qué? Lo que no entendí era sobre el concepto de títulos y acciones. Títulos y acciones, los dos son obligaciones negociables. La diferencia entre uno y otro es mínima. Lo que quiero que entiendan es qué son, porque, a ver, tienen algunas diferencias que ahora se las voy a decir. A ver, por ejemplo, algunas pueden tener distintos derechos, ¿no? Se pueden hacer en moneda extranjera. Pueden estar avalados y pueden estar garantizados. Pueden- ¿Eh? ¿Ese es el caso de los títulos? Sí. ¿Puedes repetir? A ver, pueden ser avalados, pueden ser garantizados. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener a alguien que me salga de aval o alguien que me salga de garantía de esos títulos. Se pueden emitir en moneda extranjera. Puedo tener con cláusula de ajuste, depende del capital. A ver, ¿qué tiene que contener? Cláusula de ajuste, depende del capital, lo que dije. ¿Qué pueden contener cada uno? Está anunciado ahí, no se los pienso tomar descriptivamente, así que... a ver. Los intereses tienen que estar especificados para que los pueda cobrar. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? usted había dicho algo de la importancia que tienen los títulos. ¿Lo podrá repetir? La importancia, no sé Sí. qué hablar de... A ver, la importancia que tienen es el... Cuando constituye una empresa, es lo más importante que hay, porque figura en el estatuto social. Para constituir una empresa, lo primordial es que yo tenga que emitir este título o acciones. ¿Por qué? Porque es el capital. Es el capital de la empresa. ¿Cómo está conformado el capital de la empresa? ¿Cómo se evalúan las empresas? Se evalúan a través de las acciones y el valor que tienen en libros esas acciones. Ese es el valor que tiene una empresa. ¿Sí? ¿Cuánto dura un título? ¿Encontraron? 40 años, muy bien, ahí lo dijeron. Bien. ¿Qué otra cosa más? Pueden ser al portador o nominativos. Eso es otra cosa. Deben ser de igual valor los títulos. Fíjense que son muy finitas las diferencias. Y pueden representar más de una obligación. Y si vamos
A ver. Cuando le decía la forma puede ser aportador o nominativo. ¿Qué quiere decir aportador o nominativo? La hice ayer, la pregunta esta. No se la acuerdan. ¿Por qué se dice el portador? Sentido común. Porque lo puede Sentido común. la persona que lo tenga. Claro. Y Natalia pone al nombre nominativo. Nominativo tiene un nombre puesto. En cambio, al portador es al que lo tiene. Entonces, ¿quién posee el título? ¿Eh? Entonces, ¿es quién posee el título? ¿O sería el portador nominativo? El título puede ser aportador o nominativo. Van a ver que algunas acciones pueden no tener nombre. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa como Coca-Cola tiene un millón de acciones, no va a tener cada una el nombre. ¿Por qué? Porque se compran por paquete, se compran, no sé, compro de 1000 acciones. A ver, para tener todo el porcentaje no necesariamente puedo tener una sola acción. Entonces, y más en las sociedades anónimas, a veces no hace falta que tengan el nombre. Por eso puede ser al portador, o sea, quien las tiene es el que tiene los derechos, o pueden estar teniendo el nombre de cada una. Después les voy a subir en el Classroom para que vean una acción, cómo es. Una acción, porque tengo una foto de una acción que ya les había dicho la otra vez, para que vean cómo es la acción. Y después, cupones. A ver, voy a poder emitir series, ¿no? Cosa que comenté. Puedo emitir series, clase A, clase B, clase C. Puedo tener distintas clases que tengan distintos derechos. Pero dentro de cada una de las clases, todas ellas van a tener los mismos derechos, ¿no? ¿Cuáles son los distintos derechos? Pueden algunas tener derecho a voto y dentro de las que tienen derecho a voto, distintas clases de votos. Puede tener un voto, puede tener 5 votos, puede tener 10 votos o no tener votos. ¿Cuál es la diferencia en las que tienen voto y las que no tienen voto? Pregunta de examen. Ya voy por la 10 más o menos. ¿Encontraron? No sé si está por ahí, pero a ver, es más sentido común. El que no tiene voto podía presenciar la reunión, pero no votar. Sí. ¿Y qué quiere decir que no puede votar? Que no podía comprar acciones. No. Que no puede formar parte de la toma de decisiones. Muy bien, no puede tomar decisiones. El que tiene voto es el que toma las decisiones en las empresas. Tampoco es que tiene más valor que otra. Tiene más valor en el tema de que va a decidir la empresa, va a decidir para dónde va la empresa. Un valor económico. Un valor económico puede ser que tenga, como puede ser que no. Puede ser que la serie A que emití sea con derecho a voto y la serie B la haya hecho sin derecho a voto. Entonces, los que tienen serie B no van a poder decidir nunca sobre la empresa, sí pueden ir y ver la asamblea. Todo esto se hace en una asamblea de accionistas y lo que hacen es, van a poder escuchar, no van a poder decidir. Esa es la diferencia y la importancia que tienen. Debería, si es el que pone más plata, tener más derechos. Debería, no siempre pasa. Típica pregunta, ¿cómo puedo evaluar las acciones? ¿En qué momento empezó a hablar de acciones?
¿Cómo? ¿Desde qué momento empezó a hablar de acciones? ¿En qué momento? Empezó a hablar de acciones. Es que estoy hablando de las dos cosas porque son muy parecidas. El título, lo que tiene el título es igual a la acción, lo que pasa es que puedo tener cupones o puedo tener un título. Lo mismo va a tener series que el otro. Gina anda por ahí. Son 3 formas de evaluar las acciones. A la par, sobre la par y bajo la par. Muy bien. Casi siempre se van a evaluar, depende de las decisiones que tome, pero la mayoría de las veces, si la empresa anda bien, debería ser ¿cuál? ¿Cuál debería ser? ¿Bajo la par? ¿O igual? A la par. Sobre, profe. Sobre la par. ¿Por qué? Porque si la empresa va a ganancias, no voy a perder en venderla a menos valor. Digamos, estaría perjudicando a los otros accionistas. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué pasa con cada serie? Hay 2 partes. La idea es ganar, sí, Cristian, la idea es ganar. Significa que sea bajo la par, sobre la par, me pregunta Natalia. Sobre la par es arriba del valor que tenía la serie anterior, o la serie que estoy evaluando, la serie que tengo. La nueva va a ser sobre la par si tiene un valor mayor. Por ende, si gané plata, gané un 20%, no la voy a vender a 1,20, la voy a vender y valía 1, la voy a vender a 1,40, 1,50. Y la diferencia es una ganancia que voy a tener por prima de emisión de las acciones. Bajo la par, evaluarla menor que las que tenía, que perdí valor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si lo pensamos lógicamente, me estoy descapitalizando, palabra difícil de pronunciar. Estoy bajando el precio de la acción, por ende, mi empresa vale menos. ¿Cómo ahí disminuye qué cosa? ¿Cómo? Bajo la par significa que disminuye qué cosa. Disminuye el precio de la acción, o lo que sería lo mismo que tener más acciones y el mismo valor. Por una cuestión cualitativa va a dar menor. Lo mismo que si tuviera y emitiera acciones al mismo valor, le estoy dando menos derecho, por lo menos los que tienen que decidir. Y ni hablar si la emito y la vendo a menos valor. Estoy bajando mucho más todavía el precio de la empresa. ¿Qué más sobre acciones? Las acciones siempre son de igual valor, expresado en moneda argentina. Diferentes formas. Diferentes formas, lo que quiere decir de derechos, ¿no? Estoy mirando que... Cosa importante, ¿se tienen que tener un libro o no de acciones? Sí, todas las empresas tienen que llevar un libro de acciones o títulos. Sí, quedan 9 minutos, Gina, me dice. Igual, digamos, se pueden retirar de la clase, no tengo problema, pero estamos repasando. Sí, son y 52, quedan unos 8 minutitos.
Entonces, tengo que tener un libro. ¿Qué tiene que tener el libro? Tiene que tener todo lo que me determine la acción, ¿no? Cantidad, clase, derechos, nombre puede ser o no, pero en principio tiene que tener esos datos, ¿no? Clase, derechos, obligaciones, si es portador o no, qué derecho real grava, en este caso prenda o hipoteca. Cuando son nominativos, ¿cuántos endosos pueden tener? ¿Cómo? Perdón. Cuando son nominativos, ¿cuántos endosos pueden tener? En este caso, los títulos no se pueden endosar. Sí, espérame. Me acuerdo no, porque por eso es un derecho real. Este no, porque es una escritura. A ver, las escrituras no las puedo endosar. Puedo transmitir, pero no la puedo endosar. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar el título. Esa pregunta no se me hubiera ocurrido, ¿eh? Pero bueno, me dan ideas. Pero no, yo no le di ninguna idea. Era una. Cari, muteate. Estoy chequeando. Muteate, Cari. En forma de los títulos pueden representar una o más acciones y ser al portador o nominativos. En este caso, endosables o no. ¿Qué quiere decir entonces con eso? Pueden ser endosables o no. La mayoría no es endosable porque vos cuando transmitís el título tenés que hacer un título. Por eso dije, no quiero ser malo de ponerle, pero no se puede endosar porque es un título. Pero tiene que firmar un... Pero entonces, ¿por qué dijo pueden ser endosables o no? Eso fue tramposo. Eso fue tramposo. Alguna trampa a veces hago, no siempre, pero bueno. Entonces, cada vez que transfiera el título voy a tener que cambiar el título. Muy buena pregunta, me pone acá, bien. No haga trampa. No. A ver qué otra cosa. Estamos en el final de acá. No, de esto no hay más nada. Acá terminamos con esto. Después. Las formalidades, ¿cuáles eran? Porque son 4, pero no las digo. Formalidades. El artículo 211. Sí. Sí, ¿qué tiene que tener? El capital de la sociedad, el domicilio, el número. Sí, pero eso, a ver, eso es lo que dice, lo que tiene que tener el estatuto. El estatuto debe tener todo eso. Debe tener el domicilio, debe tener la fecha y lugar de la Constitución, duración e inscripción, el capital social, el número, valor nominal. Pregunta, ¿qué es el valor nominal? Ahora que me hicieron acordar. ¿Vieron? Ustedes me hacen las preguntas. Vieron que algo se acuerdan de lo que estoy diciendo. Es el valor, es un valor representativo. No es el valor. Claro, es el valor del contrato. Justamente, como estamos hablando del contrato social, ahí se pone el valor nominal de cada acción. Que no quiere decir que sea el valor real.
Porque después las acciones suben y bajan y cambian su valor. Eso en cuanto a las formalidades, tienen 4 puntos. En los certificados profesionales, la notación de las integraciones que se... Diferencia, pregunta. Ahora que se me ocurre sobre esas 4 que están ahí. La diferencia entre constitución y suscripción. ¿Cuál es? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la suscripción y la constitución? La suscripción es cuando se obliga. Muy bien. La suscripción es cuando uno se obliga o la suscribe. Realizar Quiere decir, un aporte. claro, que no quiere decir que hizo el aporte. La constitución es cuando uno hace el aporte. Que no necesariamente es en el mismo momento. Y la suscripción es la obligación a que lo haga. Claro. Es, por ejemplo, cuando armás la formalidad del acto, o sea, cuando constituís el acto, suscribís que vas a hacer un aporte. Por ejemplo, yo voy a aportar determinada cantidad de plata. Ahora, al momento que vos la aportás, es en el momento que constituís el aporte. Que ponés la plata, digamos. Una cosa es cuando vos haces el acuerdo y otra es cuando vos haces la constitución. No necesariamente puede ser en el mismo momento. Bueno, ahí terminamos y me quedan un minutito para darle el último punto, que es Warrant. Warrant había 2 cositas simples. Hay 2 Warrant solo. Uno que es el de depósito y otro que es el financiero. El de depósito es sobre el fruto o sobre algún bien que yo quiera guardar o depositar, por lo cual tiene que estar el que me contrata, o sea, el que me da el depósito, va a tener que estar autorizado por el Poder Ejecutivo. Tiene que tener todos los seguros, no puede vender la misma mercadería o enajenar algo que sea peligroso dentro del mismo lugar, lo tiene que tener separado. Eso en cuanto a lo que es depósito. No había mucho más sobre eso. En cuanto a lo de el financiero es un derecho a futuro de que yo voy a cobrar, firmo que voy a cobrar o a comprar o a vender determinado título a determinado valor. Por ejemplo, no sé, $16. De acá a un tiempo determinado. La opción, la compro, no necesariamente estoy obligado a ejercerla. ¿Se acuerdan de esto? Igual tenían un videito, me acuerdo de esto. De esto sí tenían un videito. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Era bastante... ¿No? ¿No lo vieron? Yo sí vi, pero un poco porque no tenía mucho tiempo. Ah. Sí, si uno lo ponía en velocidad aumentada, igual iba despacio, profe, el video. Sí, iba despacito. Era para que... Igual. Bueno, y había ¿qué es lo que decía? A ver, lo que decía era esto que le estoy comentando. Yo compro una acción, como pasó con el dólar futuro, yo compro a futuro. Después tengo la opción de ejercerlo o no, depende si cambia el valor de esa acción, de esa opción a futuro, si sube, si baja. Y voy a tener uno que es de compra, que es call, y uno que es de venta, que se llama put. Depende cuál es la cosa. Yo no estoy obligado a ejercerlo. Puedo dejar que se cancele y que se pierda el derecho por el tema del tiempo. Cuanto más lejos del tiempo está, mayor va a valer el título. ¿Por qué? Porque tengo más incertidumbre. El mercado que se basa en la incertidumbre y en la especulación. Entonces, cuanto más tiempo sea de su finalización, mayor va a valer el título. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Se entiende?
Mucho más de eso no hay. Hay 3 o 4 definiciones que son qué es la prima, y más de eso no se les va a tomar. Bueno, creo que ya vimos todo. Preguntas debemos tener 40 más o menos, así que tengo como para explayarme y elegir 20. Digamos, ahora el que va a elegir 20 soy yo y ustedes van a tener que responder. Bueno, para los que no les entregué la nota todavía del último de los últimos 2, que lo entregaron en estos días, mañana ya se los corrijo. Y bueno, nos vemos el jueves. A repasar, a ver los videitos que faltan, a ver... ¿Qué era la prima? La prima es la diferencia de valor. La diferencia de valor de una acción que emito. ¿23 el miércoles? Bueno, el miércoles era, no me acuerdo si era el miércoles o el jueves, uno de esos 2 días era. ¿Se entendió lo que era la prima? La prima es la diferencia, por ejemplo, si valía 100 y la empresa vale 120 y yo la emito a 140, la diferencia entre los 120 y los 140, o los 20 pesos esos, es la prima de emisión de esa acción. Eso es la prima, se llama la prima de emisión.